Segundo vídeo de ejercicios del tema 10 de química del segundo de bachillerato, electroquímica. Deduce si el cloro o el yodo pueden reaccionar con iones hierro 2+ y transformarse a hierro 3+ en medio acuoso a partir de los datos de los potenciales. En el apartado A veis la imagen, hierro 2+ a hierro, el cloro a cloruro. El potencial que me da son 0,59 voltios, así que como el potencial normal de reacción global es positivo, el cloro sí oxida al hierro 2+. En el apartado B hago lo mismo con la reacción, me da menos 0,23. Como el potencial normal de la reacción global es negativo, la reacción no se da de forma espontánea en el sentido en el que la hemos escrito, así que el yodo no oxida al hierro 2+. El ácido nítrico en disolución molar reacciona con cadmio metálico y produce nitrato de cadmio, monóxido de nitrógeno. Olvidé que calcule el potencial estándar de la reacción y que deduce si se produciría esta reacción con cobre metal. Indica los agentes oxidante y reductor en cada caso. En el primer caso, el sistema ácido nítrico cadmio, veis ahí la reacción, el potencial me sale 1,36. Al ser un potencial de la reacción global positivo, la reacción se producirá de forma espontánea, tal y como está escrita. Sistema ácido nítrico cobre, veis ahí las reacciones y la suma de potenciales que me da 0,62 voltios. El potencial de la reacción global también es positivo, la reacción se produciría de forma espontánea tal como está escrita. El ácido nítrico oxida también al cobre. El 24. En un vaso que contiene 100 mililitros de solución de concentración 10 menos 3 molar de oro 3+, se introduce una placa de cobre. Ajustar la reacción redox, calcular su potencial normal e indicar si es espontánea y suponiendo que se reduce todo el oro presente, determinar la concentración resultante de iones cobre 2+, calcular los moles de electrones implicados. Me dan los potenciales. En el apartado A escribo la reacción global, escribo las semireacciones, los potenciales de cada una y el potencial de reacción me da 1,18 voltios, así que es espontáneo. Para el apartado B, los moles de oro 3+ entre 2 tiene que ser igual a los moles de Cu 2+ entre 3, así que los moles de cobre 2+, son 3 medios los moles de oro. Los moles de oro es el volumen de oro por su molaridad y me da 1,5 por 10⁻⁴ moles de cobre 2+. Como el volumen de la disolución son 0,1 litros, la concentración de cobre 1,5 por 10⁻³ molar, los moles de electrones son 2 veces los moles de cobre, me da 3 por 10⁻⁴ moles. Tomamos una muestra de cloro metálico, se disuelve en agua y se realiza la electrólisis de la solución mediante la aplicación de una intensidad de 2 amperios durante 30 minutos. Al final en el catón se han depositado 1,26 gramos del metal. Me pide que calcule la carga del catión, si sabemos que la masa atómica del elemento es 101,1 y que determine el volumen del cloro gaseoso a 27 grados en la atmósfera que se desprenderá en el catón durante la electrólisis. La masa atómica, el metal que tiene valencia N más N electrones me da el metal por N electrones intercambiados, que es la carga del catión. Se aplica la ley de Faraday. Los gramos depositados partido la masa atómica partido el número de electrones igual a I por T partido 96.500, y que la carga del catión, que es el número de electrones, es la masa atómica por I por T partido de los gramos depositados por 96.500. Es ahí la carga que me sale que es 3. La ecuación química sería MCl3 para dar M3+ más 3 de cloruro. El número de moles es 3 por 1,26 entre 2 por 1,01 y me da 0,019 moles de cloro. Si sustituimos en la ley de los gases ideales, de por RT, pues será 0,46 litros.
26. Zinc metálico puede reaccionar con los iones hidrógeno, oxidándose a zinc 2. ¿Qué volumen de hidrógeno medido a 700 milímetros de mercurio y 77 grados centígrados se desprenderá si se disuelven completamente 0,5 moles de zinc y si se realiza la electrólisis de una disolución de zinc 2 aplicando una intensidad de 1,5 amperios durante 2 horas y se deposita en el cátodo 3,66 gramos de metal que calcule la masa atómica del zinc? La ecuación iónica ajustada sería zinc más 2DH para dar zinc 2 más H2. El número de moles de zinc es igual al número de moles de hidrógeno, que son 0,5 moles. Si lo aplico la ley de los gases, V es igual a 15,88 litros. Aplicando la ley de Faraday, M es igual a masa atómica partido NF por I por T. La masa atómica sería MNF partido por I por T y me da 65,4 gramos. En los valores de potenciales normales de reducción, razona si las siguientes reacciones químicas son o no espontáneas. La primera, el cromo que se oxida a cromo 3+, y el aluminio 3+, que se reduce a aluminio. El potencial de la reacción es 0,08 voltios, así que es espontáneo. Y en la B, la oxidación de 2 de bromuro a bromo y la reducción de cloro a cloruro me da 0,30, así que también es espontáneo. Se realiza la electrólisis de una disolución acuosa que contiene cobre 2+, calcular la carga eléctrica necesaria para que se depositen 5 gramos de cobre en el cátodo, expresa el resultado en coulombios, qué volumen de hidrógeno en unas condiciones se obtendría si esa carga eléctrica se emplease en reducir el H más acuoso en el cátodo. Para el primer apartado, el cobre 2+ pasaría a cobre, el número de moles por el número de electrones es Q partido por F, así que Q es los gramos de cobre partido su masa atómica por el número de electrones por la constante Faraday, que me da 15.196,8 coulombios. En el apartado B, 2DH más 2 electrones para dar hidrógeno, el número de moles sería 3 por 1,26 entre 2 por 1,01, que serían 0,019 moles de cloro. El número de moles de hidrógeno es igual al número de moles de cobre, que sería 0,078, así que P por V igual a RT, el volumen me daría 1,913 litros. A través de 3 litros de disolución molar de nitrato de plata se hace pasar una corriente de 1,15 amperios durante 6 horas. Se pide la masa de plata depositada en el cátodo y la molaridad del ion plata una vez finalizada la electrólisis, suponiendo que se mantiene el volumen inicial de la disolución. En el primer apartado, la plata pasaría la plata más a plata, el número de moles por el número de electrones es I por T partido por F, así que el número de moles será 0,257. Y en el apartado B, si lo paso a gramos, serán 0,257 por 108 gramos por mol, 27,8 gramos que se deposita. El volumen inicial y final serían 3 litros, la molaridad de la plata inicial sería 0,1, que son 0,3 moles, pero luego al final, como me quedan 0,3 menos 0,257, me quedarían 0,043, así que la molaridad sería 0,043. 143 molar. A la vista de los potenciales normales de reducción, razona si se desprenderá hidrógeno cuando se introduce una barra de sodio en una disolución 1 molar de ácido clorhídrico, si se desprenderá hidrógeno cuando se introduce una barra de cobre en una disolución acuosa de ácido clorhídrico 1 molar y si el sodio metálico podrá reducir a los iones cobre 2+. En el primer apartado, la oxidación es sodio a sodio más, la reducción 2DH a hidrógeno, la potencial de la reacción me da 2,71 positivo, que es espontáneo, así que sí que se desprende. En el apartado B, la oxidación de cobre a cobre 2+ y la reducción de 2DH a hidrógeno, el potencial de la reacción me da menos 0,34 voltios, así que no es espontáneo y por lo tanto no se desprende.
En el C, la oxidación de sodio-sodio más, la reducción de cobre 2 más a cobre. El potencial de la reacción me da 3,05 voltios, es espontánea, así que sí que se puede. Conociendo los potenciales normales de reducción de los halógenos, escribe las siguientes reacciones y determina cuáles serán espontáneas: la oxidación del bromuro por yodo, la reducción del cloro por bromuro y la oxidación del yoduro con cloro. Y luego que justifique cuál es de las especies más oxidante y cuál es la más reductora. En el primer apartado, 2 de bromuro más yodo para dar 2 de yoduro más bromo. Vemos que el potencial de la reacción me da menos 0,53, así que no es espontánea. 2 de bromuro más cloro para dar 2 de cloruro más bromo, ponemos los potenciales y me sale 0,29, así que es espontánea. Y 2 de yoduro más cloro para dar 2 de cloruro más yodo, vemos que el potencial me da 0,82, así que es espontánea. En el apartado B, cuanto más oxidante, más tendencia a reducirse y el potencial de reducción mayor, que será el flúor. Y cuanto más reductor, más tendencia a oxidarse, con el potencial de reducción menor, que es el yodo. Y contesta las siguientes preguntas. ¿Qué cantidad de electricidad es necesaria para que se deposite en el cátodo todo el oro contenido en un litro de disolución 0,1 molar de cloro de oro? ¿Qué volumen de cloro medido en una presión de 740 milímetros de mercurio y 25 grados centígrados se desprenderá en el ánodo? En el primer apartado, la concentración de oro 3 más es de 1 molar con un volumen de 1 litro, así que tengo 0,1 moles de oro 3 más. El número de moles por el número de electrones es Q partido por F, así que Q será 28.950 coulombs. En el apartado B, el número de moles de cloro es 3 medios del número de moles de oro, que son 0,15 moles. Si lo meto en la ecuación de los gases ideales, el volumen será 3,79 litros. El 34. Reaccionarán cobre o manganeso con una disolución acuosa de 1 molar en ácido clorhídrico. Casos afirmativos: que la reacción indica el oxidante, el reductor, la especie que se oxida y se reduce, qué voltaje proporcionará la pila, y dibuja la etiqueta la pila anterior describiendo adecuadamente el proceso químico. Bueno, en el caso del cobre, el cobre se oxida a cobre 2 más, se reduce el hidrógeno, el H más a hidrógeno, el potencial de la reacción es menos 0,34, no es espontáneo y por lo tanto el cobre no reacciona con el ácido clorhídrico. En el caso del manganeso, la oxidación de manganeso a manganeso 2 más, se reduce el H más a hidrógeno, me da un potencial de 1,18 que es espontáneo, así que el manganeso sí que reacciona con ácido clorhídrico y el potencial de la pila es de 1,18 voltios. Ahí veis un esquema de la pila de manganeso con ácido clorhídrico. Me pide que dibuje el esquema de una pila constituida por un electrodo de níquel sumergido en una disolución 1 molar de nitrato de níquel y un electrodo de plata sumergido en una disolución 1 molar de nitrato de plata, indicando el sentido de la corriente. Justifique si reaccionará el cloro gaseoso con una disolución que contiene iones fluoruro y calcule la fuerza electromotriz de una pila cuya notación es magnesio 2 más, cobre 2 más, cobre. Me dan todos los datos. En el apartado A, actuará como cátodo el polo positivo, el de mayor potencial de reducción, o sea, el par plata más plata, de 80 voltios. Y como ánodo, el polo negativo, el de menor potencial, níquel 2 más níquel, que es menos 0,5 voltios. Los electrones fluirán del electrodo de níquel al de plata, siempre del ánodo al cátodo. Se disolverá el níquel metálico pasando a la disolución y se depositará la plata de la disolución en el electrodo de plata en forma de plata metálica. Lo veis ahí en la imagen de la pila, del esquema. Las reacciones que tienen lugar las veis ahí y la fuerza electromotriz será 1,05 voltios. En el apartado B no reaccionará porque el flúor tiene mayor potencial de reducción. Y en el apartado C, la oxidación del magnesio 2 más
La reducción del cobre de cobre 2 más a cobre me da un potencial de 2,68 voltios. Los potenciales normales de reducción del estaño 2 más a estaño y cobre 2 más a cobre me los dan ahí. Si con ambos electrodos se construye una pila, me pide que escriba e identifique las reacciones que se producen en el ánodo y en el cátodo, que dibuje un esquema de la misma señalando el sentido en el que se mueven los electrones y que calcule la fuerza electromotriz de la pila. Actuará como cátodo, por lo positivo, el de mayor potencial de reducción, o sea, el par cobre 2 más cobre. Y como ánodo, por lo negativo, el de mayor potencial, el estaño 2 más estaño. El de menor potencial, perdón. Los electrones fluirán del electrodo de estaño al de cobre, siempre del ánodo al cátodo. Se disolverá el estaño metálico pasando a la disolución y se depositará el cobre de la disolución en el electrodo de estaño en forma metálica. Las reacciones que tienen lugar las veis ahí y la fuerza electromotriz será 0,48 voltios. El segundo video de ejercicios del tema 10 de química de segundo bachillerato, que es el tema de electroquímica. Mi nombre es Mercedes López Carvajal. Os dejo la dirección de mi página web, mi correo electrónico, por si queréis poneros en contacto conmigo. Bueno, pues espero que os haya servido, que os haya gustado, y si ha sido así, darle un like. Gracias.